¿Conoces este edificio, verdad? Sí, la Biblioteca Nacional de Cuba. Pero yo creo que lo que tú no conoces de la Biblioteca Nacional de Cuba es que se construyó con los centavos de la industria azucarera de Cuba. Que es una locura, semejante edificio hecha con centavos. ¿Y cómo pasó todo esto? Te voy a contar. Soy Alija, una cubana, tu historia es de mi tierra, de palmeras y la sierra, del tabaco y del mar. Es que había una vez una biblioteca que no tenía techo, o mejor dicho, tenía muchos techos prestados, frágiles y temporales. Desde 1901, cuando nació en un salón del Castillo de la Real Fuerza con apenas 3.000 libros, donados por su primer director, Domingo Figueroa Caneda, la Biblioteca Nacional de Cuba vivió una odisea de traslados. Pero corría el año 1941, Cuba era ante todo azúcar, y fue precisamente esa realidad económica la que se convirtió en la llave para un sueño cultural. El 21 de marzo de ese año se promulgó la Ley número 20, un texto legislativo que parecía cualquiera hasta que llegabas al artículo 21. Allí, entre cápsulas y números, se escondía una idea audaz. Medio centavo por cada saco de azúcar de 325 libras de la zafra de ese año se destinaría a comprar un terreno y construir por fin un edificio digno para la Biblioteca Nacional. La Junta de Patronos, creada gracias a las gestiones del intelectual José Antonio Ramos, se encargó de administrar esos fondos y así, poco a poco, el sueño dejó de ser papel mojado. Y en 1949, por iniciativa del sabio Fernando Ortiz, antropólogo, ensayista y alma de la cubanidad, la Junta acordó que el futuro edificio llevaría el nombre de José Martí. El terreno, un solar de valor estratégico en la entonces Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución, se adquirió por 300.000 pesos y llegó el momento de la primera piedra. No fue casualidad la fecha, el 28 de enero de 1952, en conmemoración al 99 aniversario del natalicio del héroe nacional, se colocó la primera piedra del edificio. El diseño encargado del Ministerio de Obras Públicas rompió con los cánones de la época. No sería un palacio neoclásico con columnas y frontones, sería algo moderno, funcional, pensando para el futuro. Una torre de 15 pisos con amplias salas de lecturas, iluminación natural estudiada al milímetro, sistemas de ventilación para proteger los libros de la humedad tropical y espacios especializados para la música, el arte, manuscritos y consultas. 5 años después de aquella primera piedra, del 12 de junio de 1957, mediante el decreto número 1664, se dispuso la entrega oficial del inmueble a la Junta de Patronos. Fue el inicio de una mudanza monumental. Trasladar más de 1.000.000 de piezas bibliográficas desde el Castillo de la Real Fuerza hasta la moderna torre de la antigua Plaza Cívica. Y así nació la Biblioteca Nacional de Cuba que tanto conoces, la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, tan emblemática, tan única, tan preciosa y creo que muy pocas veces visitada por ti. Pero si te gustó esta curiosidad o si te gusta conocer de Cuba, los cubanos, las curiosidades, ya sabes, regálame un like, regálame un like, comparte. No me canso de decírtelo, porque siempre hay alguien que está deseoso de conocer de nosotros. ¿Qué te parece?